Hoy, hermanos, vamos a entrar en uno de los terrenos más gloriosos y al mismo tiempo uno de los terrenos más humillantes de toda la Escritura. El domingo pasado nosotros salimos descansando con una promesa. Recordamos lo que decíamos: Cristo es un Salvador absolutamente seguro. Es un Salvador que promete que al que a Él viene no lo echa fuera. Y este fue un mensaje de verdadero consuelo para nuestras almas. Nosotros hemos venido a Cristo, podemos tener consuelo en que Él es poderoso y fiel para sostenernos en este camino de fe. Y quizá muchos se fueron a casa recordando que su salvación no depende de qué tan bien nos fue esta semana espiritualmente, sino de la fidelidad del Hijo de Dios. Pero hoy la palabra de Dios, hermanos, nos invita a que demos un paso más. Hay un texto que nos lleva del consuelo a la raíz, del puedes descansar, como lo veíamos la semana pasada, al ¿por qué creíste? Y hermano, esa pregunta, ¿por qué creíste?, no es una pregunta ligera. Todos nosotros hemos visto una escena una y otra vez. Dos personas se sientan aquí en la iglesia, en la misma banca quizás, uno al lado del otro, escuchan el mismo sermón, cantan los mismos himnos, oyen las mismas palabras sobre Cristo, Cristo crucificado. Ambos escuchan lo mismo, pero uno sale indiferente, frío, como vino se fue, mientras que otra persona sale quebrantada, arrepentida, sale adorando, sale con un corazón más aferrado a Cristo. Y entonces surge una pregunta que quizás muchos creyentes se hacen, no se atreven a pronunciarla, pero es ¿por qué tú sí puedes creer y otros no creen? ¿Por qué tú te vas con un corazón de adorador, quebrantado, y otras personas salen como si no hubiera pasado nada? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre estas dos personas? ¿Será que algunos son más inteligentes espiritualmente? ¿Será que algunos tienen un corazón más sensible por su naturaleza o por su carácter? Si tú hoy crees en Jesús, hermano, si tú amas el Evangelio, si la palabra de Dios te conmueve, si el pecado te duele, ¿es porque fuiste más sabio? ¿Porque tuviste un corazón más noble que el de tu vecino, que el de tu familiar, que el de tu compañero de trabajo que no cree? Ahora, también hay muchas personas que viven su vida cristiana como si le hubieran hecho un favor a Dios. Y como si la salvación fuera una negociación, lo ven de esa manera. Dios pone la oferta, mira, te puedes salvar, y nosotros pusimos la inteligencia y elegimos el bien. Sí, yo quisiera salvarme, está bien, voy a aceptar a Dios. Pero el pasaje que tenemos hoy delante de nosotros, hermanos, va a derrumbar esa idea por completo. En Juan 6, 41 al 51, que es el pasaje que vamos a estudiar y a explorar en esta mañana, Jesús no solamente confronta la incredulidad de los judíos. Jesús aquí en este pasaje redefine por completo lo que significa creer, y esto provoca murmuración en estos hombres. Lo vamos a ver más adelante. Y es allí en medio de esa murmuración religiosa donde Jesús pronuncia una de las verdades más radicales y humillantes que podemos encontrar en el Evangelio. Nadie viene a Él simplemente porque quiere, porque entiende, porque decide venir a Él. Quien viene a Él es porque el Padre que está en los cielos interviene. Lo que Jesús va a decir hoy nos va a bajar de un pedestal y nos va a poner de rodillas. Nos dice que creer, hermanos, no es un logro humano. No es el resultado de una mente más abierta, de un corazón más sensible, de nuestra inteligencia.
de nuestra espiritualidad, sino que creer es un milagro. Creer es un milagro, hermano, porque la fe no nace de nuestra capacidad. La fe nace de la atracción soberana que ejerce el Padre sobre nosotros. Es el Padre quien nos lleva también a descansar únicamente en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hoy vamos a escuchar a Jesús decirnos que nadie llega a Él por iniciativa propia. Nadie despierta un día siendo cristiano por simple voluntad. Hoy amanecí de buenas y quiero ser cristiano. Llegamos a Cristo porque el Padre en su gracia soberana decidió traernos a Él. Hubo un momento en que Dios colocó su mano sobre nuestro corazón y nuestro corazón fue transformado y nuestro corazón fue llevado al Hijo de Dios. Y aquí es importante decir algo. Este texto no fue escrito con el propósito de apagar el evangelismo, entonces no hagamos nada porque es una obra de Dios y solamente Dios cambia y transforma el corazón. Entonces, ¿para qué le predicamos a las personas? Este pasaje no es para derribar el evangelismo, hermano. Este pasaje es para humillar al orgulloso. Este pasaje es para consolar al creyente. Y este pasaje es para dar esperanza al que está orando en este momento por los perdidos. Porque si creer depende finalmente de Dios, entonces nadie puede jactarse, es verdad. Pero tampoco nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Hermanos, este texto nos va a llevar a decir, no, qué bueno fui al creer, sí, qué misericordioso fue Dios al traerme. Cuánta misericordia, Señor. Mira cómo escucha tu palabra el vecino. Mira cómo va todos los domingos a la iglesia, pero sigue con un corazón endurecido. Mientras que yo, con un mismo corazón, Padre, te adoro, te alabo y te amo. Entonces, hermanos, quiero que abramos la palabra del Señor, que lo hagamos con humildad, que lo hagamos con reverencia, que escuchemos a Cristo, escuchar una verdad que va a derribar nuestro orgullo, pero es una verdad, hermanos, que va a levantar nuestra alma. El título de nuestro sermón, el milagro de creer, es un milagro. Los puntos de este sermón, rechazo humano, versículos 41 al 43, atracción divina, versículos 44 al 46, precio eterno, versículos 47 al 51. Y nuestro texto, como les había dicho al principio, Juan 6, 41 al 51. Vamos a leerlo. Vamos a darle un poquito de contexto y vamos a leer desde el versículo 35. Desde el 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo, le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y esta es la voluntad del que me envió? Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre, madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Jesús les dijo, no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió.
y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Amén. Padre amado, gracias Señor por tu bondad, gracias por tenernos delante de tu presencia y de tu palabra, para ser instruidos, edificados, para ser consolados, exhortados, pero también animados a vivir una vida que te honre. Ruego, Señor, que uses tu palabra para transformar nuestros corazones, para consolarnos. Inclina nuestro corazón a tus estatutos, Señor, para que te temamos. Ayúdanos a estar atentos. No permitas que nada distraiga a nuestro corazón. Y, Señor, que todo aquello que podamos atesorar en esta mañana, todo aquello que tú quieres hablarnos, podamos guardarlo, pero también vivirlo. Y oro por mi vida, Señor, para que tú uses a este siervo, tengas misericordia de mí, Señor, y en mi debilidad, Padre Santo, me permitas presentar este mensaje de una manera clara, precisa y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos con nuestro primer punto, rechazo humano, versículos 41 al 43. Y aquí notemos cómo cambia el relato. Aquí hace un giro, hasta hace unos versículos atrás, como lo veíamos, como lo acabamos de leer, pero también lo habíamos visto en el sermón pasado. Era la multitud la que hablaba. Recordemos que esta multitud viene de ser alimentada. ¿Se recuerdan en la alimentación de los 5,000? Cruzaron el mar. Pero ahora Juan, el evangelista, él introduce un grupo específico. De esa multitud introduce un grupo y él habla de los judíos. Por lo general, hermanos, cuando Juan hace mención de los judíos, se está refiriendo a los religiosos, ¿verdad?, de esa época, líderes religiosos. Y el texto dice que ellos empezaron a murmurar. Y porque Jesús había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Eso lo vemos en el versículo 41. Y aquí, este pasaje, para murmuración, usa una palabra griega, gongizo. Y es importante esta palabra, porque esta palabra también la encontramos en la Septuaginta. No sé si, para que sepan un poco, recuerden algunos y otros comprendan un poco más lo que quiero decirles. La Septuaginta es recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero hubo una traducción griega del Antiguo Testamento. La traducción griega del Antiguo Testamento usa esta misma palabra, gongizo, para describir el pueblo de Israel cuando murmuró en el desierto, cuando se quejaban contra Moisés. Es la misma palabra. Y quiero que se den cuenta aquí de la ironía, hermanos. Los antepasados de estos judíos murmuraron en el desierto porque querían pan. Ahora estos hijos de aquellos judíos del pasado murmuran porque no les gusta el pan que Dios les envió, a Jesucristo. La murmuración, hermanos, no es más sino el lenguaje de un corazón que cree que merece algo mejor de lo que Dios le está dando. Pero quiero que miren aquí el argumento que usan estos hombres para rechazar a Jesús. Ellos dicen, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Versículo 42. Y el problema, hermanos, de que encontramos en estos líderes no era la falta de evidencia, era exceso de familiaridad.
estaban familiarizados con Jesús. Ellos decían, yo vi a este niño crecer, lo vi correr por las calles, yo sé quién es su papá, yo sé de dónde es su casa. Él no puede ser el pan del cielo porque es demasiado humano para mi gusto. ¿Cómo puede ser que ese niño que vi correr, que ahora es un adulto, sea el pan del cielo? Pero hermanos, esto debe realmente hacernos temblar a los que llevamos años en la iglesia. Los judíos rechazaron a Jesús porque creían que lo conocían demasiado bien. Nosotros sabemos quién es ese Jesús. Es el hijo de José, vive a la vuelta. Allí yo sé dónde vive. Conocemos a su mamá. Era el exceso de familiaridad lo que les impidió a estos hombres darse cuenta que estaban frente al Dios del universo. Y nosotros corremos el mismo riesgo, hermanos. El mayor enemigo de una verdadera adoración no es el ateísmo muchas veces, no es la ignorancia. Muchas veces el verdadero enemigo de una adoración sincera es la familiaridad. Es cuando Jesús deja de ser rey, cuando Jesús deja de quitarte el aliento, ese que tenías al principio, ese primer amor, y ahora se convierte en un viejo conocido, del que ya no esperas nada nuevo. Yo conozco ya la Escritura, personas que llevan 10, 20, 30 años en la iglesia, te sabes los signos de memoria, conoces los puntos de la doctrina, quizá muy calvinista, ¿verdad? 5 puntos. ¿Sabes exactamente en qué versículo va a terminar la historia que el predicador apenas comienza a leer? Yo sé para dónde va este hombre. Hermanos, y este proceso es el mismo error que cometieron estos judíos. Y este error, hermanos, los llevó a confundirse. Pensar que tener información era igual a tener una relación. Y yo quiero preguntarte algo para que examines tu corazón. ¿Es posible que te hayas acostumbrado tanto a hablar de la gracia que ya no te maravilla el hecho de que no estás en el infierno? ¿Es posible que vengas hoy a la iglesia no a encontrarte con el Dios vivo, sino a evaluar al predicador? A ver si dijo algo nuevo, o quizá a ver si la música es de mi estilo, los signos no, más movidito es lo que me gusta. A ver si el sermón es un poco más corto. ¿Se ha convertido tu fe en una simple base de datos? ¿Sabes tanto de Dios que ya no quieres pasar mucho tiempo con Dios? Hermano, la familiaridad nos da una falsa sensación de seguridad. Me las sé todas. Me las sé todas. Nos hace pensar que como ya conocemos la historia, ya Dios no tiene nada que decirnos. ¿Yo para qué voy a la iglesia? O sea, es lo mismo de siempre. Ya yo me lo sé. Los judíos no podían ver al Mesías porque estaban distraídos viendo al hijo del vecino. Nosotros no podemos ver la gloria de Cristo muchas veces porque estamos distraídos viendo nuestra propia rutina religiosa. ¿Te pasa eso a ti, hermano? ¿Vienes a la Biblia como quien lee un manual que ya te sabes de memoria? ¿Solo buscas confirmar lo que ya tú crees? Pero no estás dejando que la palabra de Dios, cada vez que te acerques a ella, quebrante tu corazón. El orgullo del yo lo sé. Yo ya sé. Ese es el muro más alto que impide que la gracia afecte tu corazón. Es lo que yo llamo estar vacunado contra el evangelio.
Cuando tú te vacunas, hermano, a ti te ponen una dosis pequeña y debilitada del mismo virus para el cual te estás vacunando. Y eso crea una defensa. Y hay muchos aquí que se inyectan una dosis pequeña de religión. Se vacunan con religión, asistir los domingos, portarse bien. Y esa pequeña dosis los ha hecho inmunes al impacto real que debe producir el Evangelio en sus corazones. Ya tengo suficiente religión para sentirme seguro. Pero no es suficiente Cristo para ser transformado. Por eso Jesús viene aquí y los interrumpe. Ellos están murmurando y el Señor les dice, no murmuren entre ustedes. Versículo 43. Y en otras palabras, lo que el Señor les está diciendo aquí es dejen de intentar encajarme en su lógica humana de lo que ya conocen. Porque su lógica es precisamente la venda que les impide ver mi gloria. Si hoy, hermano, te sientes seco, si sientes que venir a la iglesia es una carga, ten cuidado. No es que a la palabra le falte poder. La palabra de Dios sigue quebrantando corazones. La palabra de Dios sigue transformando vidas. No es falta de poder en la palabra de Dios. Es que tu familiaridad con la palabra de Dios ha creado una capa a tu corazón, un revestimiento que ha endurecido tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante Cristo para derramar tu corazón? No por costumbre, no porque toca orar porque soy cristiano, sino porque te quedaste sin palabras ante su majestad. Quizá leíste un salmo y te habla de la gloria de Dios. Quizá un pasaje que te habla del sacrificio de Cristo, de lo que Él hizo por ti, de lo que viene haciendo por ti, de lo que hará por ti. ¿Cuánto hace que no te quebranta eso, hermano? Muchas veces pensamos, sí, Cristo es mi Salvador. ¿Tú sabes lo que significa que Cristo es tu Salvador? Hermanos, los líderes judíos están allí murmurando. Estos hombres están usando aquí la lógica humana para descartar a Jesús. Lo están juzgando, tienen su propio tribunal y han decidido que Él no puede ser el pan de vida. Lo conocen demasiado. Y ellos están convencidos de que venir a Jesús o no venir es simplemente una cuestión de evaluar evidencias. Pero cuando nosotros miramos el versículo 44, hermanos, Jesús suelta una verdad que les va a quitar el piso a estos hombres. Les va a decir que el problema no es que ellos no quieran. El problema que tienen estos hombres para entender el origen divino de Cristo es que ellos no pueden ir a Él. Y ese es nuestro segundo punto. Atracción divina, versículos 44 y 46 al 46. Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y notemos que Jesús aquí, hermanos, no está diciendo, ninguno tiene permiso de venir. Él dice, ninguno puede venir. Y aquí el griego original usa una palabra, dinamai. Una palabra de donde proviene nuestra palabra en español, dinamita. Y en este contexto se refiere al poder, a la fuerza. Ninguno tiene el poder, la fuerza para venir
a Dios. Jesús lo que está declarando aquí, hermanos, es que la incapacidad total del ser humano viene a impedirnos acercarnos a Dios. El hombre no es un buscador de Dios desde la caída. El hombre no está un poquito enfermo, el hombre no está un poquito confundido, ¿verdad? El hombre está espiritualmente muerto. La Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Hermanos, pensemos un momento. Yo quiero que pensemos en esto. ¿Puede un muerto decidir levantarse por su cuenta y caminar hacia la vida? No puede. ¿Puede un ciego decidir ver solo por alguien que le muestra un paisaje? Si yo cojo un ciego y le digo, mira este paisaje tan bonito, ¿él puede ver? No puede. Y esto debe destruir nuestro orgullo religioso, hermanos. El propósito no es que no prediquemos porque yo no puedo hacer nada. El propósito es que nos miremos a nosotros mismos y nos demos cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros. Somos muy orgullosos, pensando muchas veces que Dios nos debe porque fuimos a Él. Muchas veces vemos a un Dios que está llorando porque nosotros no nos acercamos a Él. Confundimos ese pasaje que dice que está a la puerta llamando, ¿verdad? Pensamos que está llorando fuera de la puerta, llamándonos para que le abramos. Es un contexto diferente lo que está diciendo ese pasaje. Hermanos, muchos piensan que creer es como elegir una marca de refresco en el supermercado. Bueno, miro las opciones, me gusta esta, y elegí a Jesús porque soy más espiritual y tengo los ojos más abiertos que otros. Por eso otros no creen, es que yo soy más inteligente que aquellos otros. Y yo sí creo por mi inteligencia. Pero Jesús dice, no. Si no fuera por la intervención directa de mi Padre, tú jamás darías un paso hacia mí. Ahora miren la solución que Dios da. Si el Padre no lo trae, la palabra traer, griego también, helkio, es una palabra que no significa una invitación cortés, una invitación de sugerencia. En el Nuevo Testamento esta palabra la usan, por ejemplo, cuando se describe en Juan 21:6 que los pescadores arrastraron las redes que estaban llenas, ¿se acuerdan? Arrastraron, los peces no querían ir a la orilla, los pescadores los arrastraron para que vinieran a la barca. También se usa esta palabra en Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron arrastrados a la plaza ante las autoridades. Ahora, no quiero que se confunda, hay una línea delgada, ¿verdad? ¿Significa esto que Dios nos salva a la fuerza en contra de nuestra voluntad? Yo no quiero ir, pero Él me arrastra como si fuera un bulto, ¿verdad? No, hermanos, no. Significa que el Padre ejerce una atracción tan poderosa sobre tu alma que nuestra voluntad es transformada. Queremos ahora. Porque Dios ha cambiado el corazón. Quiero que imaginen un imán potente, hierro, sucio y pesado. El hierro no tiene en sí mismo la capacidad de saltar hacia el imán. Pero cuando el imán se acerca, ¿qué pasa con el hierro? Es atraído por una fuerza que no puede resistir. No es que el hierro sea obligado, es una naturaleza nueva. Bueno, el hierro siempre es la misma, ¿no? Y la naturaleza del hierro responde a la fuerza del imán. Y así es la gracia cuando Dios se acerca y cambia nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es cambiada cuando Dios se acerca y somos atraídos a Dios. El Padre no te trae pateando, gritando, yo no quiero ir. No, hermano. Él te atrae de una manera que de repente te has quitado un velo
Lo que no podías ver de Cristo, ahora lo ves. Cristo te parece hermoso, lo más hermoso del universo. Lo que antes te aburría, ahora te apasiona. Lo que antes rechazabas, ahora lo abrazas. El pecado que amabas, lo aborreces. Pero eso no es mérito tuyo. Es una obra de Dios, hermano. Y eso tiene que aterrizar en nuestra vida diaria. Lo primero que debe hacer esto, hermano, entender esto que Dios ha hecho por nosotros, es despertar humildad radical en nuestro corazón. Humildad. Si tú hoy estás sentado aquí, si tú amas de verdad a Jesús, si tú amas su palabra, si tu palabra te conmueve, si te duele el pecado, si deseas la santidad, no es porque eres más bueno. No es porque eres más bueno que el vecino que se quedó durmiendo en tu casa. O, bueno, junto a tu casa. Es decir, no es porque seas más inteligente. O porque tienes más educación. Es que estás ignorante, pero yo soy más letrado, entonces entiendo mejor. No. Es porque el Padre en su misericordia soberana decidió poner su imán sobre tu corazón de hierro para traerte hacia su Hijo. Ahora, hermano, ¿cómo puedes tú mirar a alguien con orgullo cuando esa persona no cree? ¿Cómo puedes sentirte superior a esa persona que no cree? A esa persona que está hundida en su pecado, en el vicio, en la idolatría. Tú y yo estaríamos igual que ellos, hermano. ¿De dónde te sacó el Señor? Si el Padre no nos hubiera traído, seríamos los mismos. Mentirosos, mujeriegos, borrachos, adúlteros, por lo que sea, no sé. ¿Qué nos separa de ellos? ¿Qué nos separa del pecador? ¿Nuestra virtud? Hermano, lo que nos separa del pecador es una cuerda de amor que el Padre ató para sujetarnos a Él. Este punto no es para discutir teología. Este punto es para que tú caigas de rodillas. Para que tú le digas, gracias Señor, porque si fuera por mí, yo seguiría murmurando de Jesús. Yo seguiría en el mundo, haciendo lo que me parece, sin importarme que hay un Dios. Y este pasaje también debe brindarnos descanso para los que evangelizan. Quizá hay padres que oran por sus hijos, amigos que oran por sus amigos, esposos y esposas que oran por su cónyuge. Y esto es un bálsamo para los que están angustiados por su ser querido que no quiere acercarse a Dios. A veces pensamos que si me falta elocuencia para predicarle a esa persona, me faltan argumentos mejores para predicarle a esa persona. Si yo tuviera elocuencia, si yo tuviera argumentos, estoy seguro que esa persona vendría. Hermano, quítate ese peso de encima. Tú puedes predicar, sí. Puedes amar, claro. Darle testimonio, claro. Pero no puedes atraer a nadie. Es una obra exclusiva del Padre. No intentes ser el Espíritu Santo de tu familia. Tú puedes poner el pan frente a ellos, pero solo el Padre puede colocar el hambre en ellos para que coman de ese pan. ¿Cuántas veces, hermano, te has visto empujando a alguien hacia Cristo solo para darte cuenta que tu esfuerzo no va a cambiar ese corazón? ¿Qué hago? Pues deja al Padre.
Ruégale, Señora, tráelo hacia tu hijo. Yo no puedo mover su corazón de piedra, pero tú tienes ese imán que sí puede. La salvación es del Señor, de principio a fin. Sí, hay una responsabilidad. Hay que predicar, pero hay que descansar en Dios, en oración, derramando nuestro corazón ante el Señor, quebrantándonos ante el Señor, orando en agonía ante el Señor. El Señor es el que lo va a cambiar. No tus regaños, no tus bibliazos. Es el Señor. Y también debemos entender que aquí hay una garantía. Versículos 45 y 46 nos hablan de esa garantía. Jesús cita a los profetas allí. Y dice, y todos serán enseñados por Dios. ¿Y qué significa esto, hermano? Que cuando Dios decide atraerte, Él se convierte en tu maestro. Maestro que habla a tu corazón, tus oídos espirituales son abiertos a la voz de Dios. Si hoy tú sientes un sacudón en tu corazón, si sientes una inquietud que no te deja tranquilo, si sientes más sed de Cristo que la que tenías ayer, es la mano del Padre trabajando. Hermano, y quizá el Padre te esté hablando. Es su palabra la que estás escuchando. Si las piedras hablan, pero hablan la palabra de Dios, los corazones son transformados. ¿Crees que es una coincidencia que hoy puedas sentir hambre de su palabra? Después de que has estado tanto tiempo en frialdad. Y el Padre que te atrae garantiza el resultado final. Dice el versículo, el pasaje, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí, versículo 45. La atracción de Dios nunca falla. Si Él te atrae, tú vendrás. Y si vienes, Él te resucitará. Hermano, y quiero que nos detengamos un momento a procesar lo que hemos visto hasta ahora en este pasaje. Hemos visto la mente de Dios, su plan eterno, su imán soberano, su sacudón sobre nuestro corazón. Y hemos entendido que si hoy amamos a Jesús, es porque el Padre ha decidido arrastrarnos hacia Él. ¿Empujándonos? No, con cuerdas de amor. Pero quiero que tengas cuidado, porque hay una pregunta que no podemos ignorar. Ahora que el Padre me ha traído, ¿hacia dónde me está arrastrando? ¿Hacia dónde me arrastra el Padre cuando me atrae? El imán de Dios no atrae hacia un vacío, hacia algo incierto, hacia una filosofía de vida, hacia una vida moral o hacia un club de gente buena. No es allí a donde nos está llevando el Padre. El Padre nos arrastra a un destino específico. La cruz. A la cruz. De nada sirve que el Padre nos lleve a la mesa si no hay comida. De nada nos sirve que despierte hambre si no hay pan. Por eso los versículos que van a cerrar la sección de nuestro sermón, allí encontramos, hermanos, que Jesús deja de hablar de procesos, de cómo llegamos a Él, y Él empieza a hablar del precio, de lo que costó recibirnos. Pasamos de la mano del Padre que nos sujeta con fuerza a la carne del Hijo que es triturada. Pasamos del decreto eterno al sacrificio de Cristo. Quiero que preparen sus corazones, hermano, porque vamos a ver lo que este pan de vida tuvo que sufrir para que tú no tuvieras hambre. Y ese es nuestro tercer punto, el precio eterno.
versículo 47 al 51. Y Jesús aquí vuelve a citar sus afirmaciones. Recordemos esa afirmación solemne del Señor. En verdad les digo. Algo importante viene aquí. En verdad les digo. El que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 47. Y el Señor reafirma, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Jesús le recuerda otra vez a estos hombres, los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron, versículo 49. Y el maná era un milagro. ¿Era un milagro? Sí. Pero era un milagro de sostenimiento. Era como ponerle gasolina a un carro. Aquí Santiago me va a entender perfectamente. Como ponerle gasolina, ¿verdad? Pero ese carro, tarde o temprano, ¿cómo va a terminar? En unos años. Ya aterrizado. La gasolina era para sostenerlo en su momento, ¿verdad? Y esos israelitas comieron pan del cielo, pero sus cuerpos, ¿dónde terminaron? Enterrados, murieron en la arena del desierto. Ahora, ¿de qué sirve tener el estómago lleno si el alma sigue muerta? ¿De qué sirve que Dios arregle tus problemas si tu eternidad no está arreglada todavía? Pero Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Noten la palabra, vivo, pan vivo. El maná que era materia inerte, caía del cielo, ¿verdad? Pero materia. Jesús es una persona que posee vida en sí misma. El maná no puede evitar la tumba, pero Jesús es el único que puede sacar de la tumba. Y aquí es donde el lenguaje de Jesús se vuelve escandaloso. Él dice que el pan del que está hablando es su carne. Y pensemos qué sucede con el pan. ¿Cuál es el proceso del pan para que llegue a nuestra casa? ¿Cuál es el proceso? El grano de trigo que tiene que sufrir. Un proceso violento. Primero, ser cortado. Después, triturado en un molino. Amasado. Pasado por fuego. Hermano, lo que Jesús les está diciendo aquí, prácticamente, parafraseando, es: yo no solo bajé del cielo para darles una charla bonita, para ser un ejemplo moral para ustedes, qué bonito se portaba Jesús. No, yo bajé para ser triturado. Mi carne será entregada, mi cuerpo será partido. Es lo que les está diciendo el Señor aquí. No hay pan sin sacrificio. Nuestra vida eterna, ¿dónde nace? En la muerte de Jesús. Hermanos, debemos también aterrizar esta verdad en nuestro corazón. Lo primero que debemos hacer es comer el pan. Jesús dice, si alguien come de este pan. Y ustedes pueden ir a una panadería, mirar el pan recién sacado, admirar ese pan que están sacando allí calientico, revisar si tiene valor nutricional, si es de 3 trigos, no sé, bueno. Pero así, aún así morirte de hambre, porque solo estás viendo, admirando ese pan. El pan solo te sacia cuando tú comes del pan, cuando lo masticas, cuando lo tragas. Muchos en la iglesia son admiradores del pan. Conocen la doctrina de la cruz. Conocen la doctrina, pero no conocen
al Señor de la cruz, a la persona de la cruz. ¿Saben que Jesús murió? Pero nunca se han alimentado de Jesús. ¿Te estás alimentando de Jesús? ¿Estás comiendo a Jesús? ¿Estás saciado de Jesús? ¿Qué significa confiar de tal manera o alimentarse de Jesús? Bueno, es tener esperanza. Ya no en tu buen comportamiento. Ya no en tu religión. Sino en Cristo. En su sacrificio. En su carne entregada por ti. En lo que Él ha hecho por ti. ¿Te has alimentado de Jesús o solamente estás mirando desde afuera el menú? El pan desde la vitrina. Y este mensaje fue un escándalo entonces. Más adelante también lo vamos a ver. Y lo sigue siendo hoy. Los judíos aquí se ofendieron porque Jesús dijo que era el único pan. El mundo hoy te ofrece un buffet espiritual. Un poco de meditación, un poco de buenas obras, un poco de ser buena persona. Pero Jesús es exclusivo. Jesús nunca dice soy una opción nutritiva. Él dice yo soy el pan de vida. Y si el Padre te está trayendo hoy, no te está trayendo a una religión, te atrae a la persona de Jesucristo. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar, hermanos, que solo hay un camino, que solo hay una puerta, que solo hay un pan de vida? Y fuera de este pan, ¿qué hay? Muerte. No importa cuántas golosinas espirituales intentes comer en el mundo, no importa. Fuera de este pan de vida, lo único que vas a encontrar es espejismos que prometen saciarte, pero te dejan más vacío al final. Y a veces al estudiar la soberanía de Dios, hermanos, corremos el riesgo de volvernos orgullosos, cerrados, un grupo especial, un club selecto. Pero quiero que miren el versículo 51. Dice que yo daré por la vida del mundo. Dios no te atrajo hacia ti, Dios no te trajo hacia Él para que tú estés juzgando a los que no creen. Te atrajo para que tú seas testimonio de que hay un pan que sacia al hambriento. Si tú has probado este pan de vida, que es Cristo, tu vida debe reflejar que tú estás saciado de Cristo. ¿Tu vida refleja que estás saciado de Cristo? ¿Eres testimonio para el hambriento? ¿Podrías decirle dónde puede encontrar pan y él venir a donde está el pan? Un cristiano, hermanos, que siempre vive en pecado, con temor, que vive quejándose, es como alguien que dice tener un banquete, pero vive como un mendigo. Si tú tienes el pan de vida, debes verte como alguien que está saciado. Ahora quiero que miremos el cuadro completo que Jesús pinta en esta mañana para nosotros. Por un lado, debe humillarnos.
nos ha dicho que nosotros somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, que solo el Padre nos atrae. Por otro lado, nos ha amado de una forma incomprensible. Él nos ha dicho aquí que nosotros viviremos porque Él ha puesto su propia carne, porque Él pondrá su carne para ser triturado. Y aquí encontramos armonía en este pasaje. El Padre nos elige, el Padre nos atrae, el Hijo nos alimenta. La salvación no es un esfuerzo compartido entre tú y Dios. Es un plan perfecto, un plan que Dios diseñó, que Dios ejecutó y que garantiza de principio a fin. Hermano, yo quiero que concluyamos en este momento. Quiero que recordemos cómo empezó hablando este sermón, con la murmuración. Y vimos gente que tenía a Jesús enfrente, pero no veía a Jesús como quien era. Porque era gente que estaba llena de orgullo, de familiaridad religiosa, yo sé quién es ese Señor, y los dejó ciegos. Pero si tú has podido hoy ver a Cristo, si el sacrificio de Cristo te parece hermoso, si su gracia te parece necesaria, si la cruz ya no es tan solamente para ti un dato histórico, sino que esa cruz se ha convertido en tu única esperanza. Entonces, ¿qué debes hacer, hermano? Detenerte, pensar en todo esto y adorar. Si hoy ves a Cristo como tu Salvador, como tu hermoso Salvador, no es por tu elocuencia, no es por tu inteligencia, es por el imán eterno de Dios trabajando en tu corazón. Y aquí hay un escándalo, el escándalo de la gracia. Y no es que, el escándalo aquí, hermanos, no es que Dios elija a unos y a otros no. A veces nos creemos más santos que Dios porque Dios me eligió a mí, pero no a Él, porque no lo elige también. El verdadero escándalo, hermano, es que Dios nos haya elegido a cualquiera de nosotros, porque ninguno de nosotros merecía ser salvado por Dios. Y sé que ahora, hermano, quizás te estás preguntando, bueno, si la salvación es obra de Dios, ¿qué se espera de mí hoy? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo respondo a un amor tan soberano, a un sacrificio tan costoso? Bueno, hermano, no saliendo de aquí de la misma manera. El orgulloso debe dejar de contar medallas espirituales cada vez que hace algo bien. Este texto lo que dice es que no tienes nada de qué jactarse. Cuando nosotros hacemos algo bien, somos solamente siervos inútiles. Tu fe no es un trofeo, tu fe es un regalo. Vive tu fe con humildad. Al que duda, este texto es consuelo, hermano. Te dice que si el Padre comenzó a traerte, Él no te va a soltar. No te va a dejar a mitad de camino. El amor de Dios es más fuerte que tu debilidad, que tus dudas. Él te irá enseñando y te llevará hasta el final. Y al que tiene hambre, no te conformes con admirar el pan de lejos. Come, ríndete a Cristo hoy. Ríndete a Cristo, ¿cuándo? Hoy. Deja de buscar las migajas que perecen y que el mundo te ofrece. Acércate a un banquete eterno que ya ha sido servido. Y quiero que descanses en esto, hermano, en esta mañana. No viniste a Jesús porque fueras mejor que nadie.
Viniste a Jesús porque un Padre amoroso decidió desde antes de la fundación del mundo que tú serías suyo. Y un hijo fiel a ese Padre decidió que su carne sería partida para que tú no tuvieras nunca más hambre. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad a presentarnos el Evangelio de salvación. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos familiarizado con tu palabra, familiarizado con la obra de Cristo, acostumbrado, y nos hemos dejado de maravillar con toda tu gracia. Ayuda a nuestro corazón, Señor, a no acostumbrarnos, sino a ser quebrantados, a ser consolados, exhortados y animados cada vez que abrimos tu palabra. A ser quebrantados cada vez que escuchamos acerca de tu cruz, lo que tú hiciste por nosotros. A vivir vidas, Señor, agradecidas. Vidas, Señor, que reflejen nuestro asombro hacia tu obra. Gracias, Señor, porque no merecía